Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo superior y círculo. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. Bien, nos damos cuenta aquí que este jovencito barre, ¿no? Ahí está. Estos niños, o también jovencito, se aprecia. Bueno, ellos juegan, ¿no? Fútbol. Aquí la señorita, a ver, se seca el cabello. Aquí cocina. Aquí pinta. Aquí se peina. Aquí está, a ver, riega, ya, regando también. Y aquí está que escribe. Bien, entonces nos podemos dar cuenta que todo ello se refiere o estamos hablando de verbos, ¿no? ¿Y qué entendemos de manera general? O la definición más sencillita que tenemos de esta palabra, que decimos que es una acción, ¿verdad? El verbo, la acción, ¿no? Que manifiesta el ser, ¿verdad? Bien, lo puede realizar los seres. También hay otros casos, ¿verdad? Bien, entonces, estudiantes, ya tenemos el tema a tratar. Y para ello, vamos a profundizar en 4 definiciones. Bien, estén muy atentos, por favor, y no se limiten solamente con una de ellas o las que ustedes comúnmente tengan en su mente. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la definición semántica. Dice, el verbo indica acción, estado, existencia o proceso. Como lo podemos ver en estos ejemplitos, ¿no? Digo yo, los alumnos estudian mucho. Acción. Decimos, están alegres, estado. Son inteligentes, existencia. Crecen muy rápido, proceso. Bien, entonces, estudiantes, no se limiten con que solamente el verbo indica acción, sino también otros, a ver, otros procesos, otros aspectos, ¿verdad? Bien, aquí lo podemos ver. Morfológicamente, a ver, ¿qué quiere decir? Que el verbo es una palabra variable. ¿Qué quiere decir? Mismo dice su nombre, variable, varía, ¿no? ¿Y por qué decimos que varía? Porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son? Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Bien, aquí lo vemos en este ejemplito. Vendré, en el modo indicativo, ahí está. Vendré, tiempo futuro, aspecto imperfecto, número singular, persona primera. Yo vendré. Bien. También nos damos cuenta, estudiantes, que respecto a los accidentes se establece una clasificación, privativas y no privativas. No se preocupen que eso lo voy a explicar cuando nos vamos a enfocar exclusivamente a los accidentes gramaticales. Bien, otra definición del verbo, sintácticamente. Recuerden, quiere decir qué función cumple, ¿no?, esta palabra en la oración. Y que hemos dicho, o que sabemos todos, que el verbo cumple la función de núcleo del predicado verbal, ¿bien? O también, en algunos casos, como nexo del predicado nominal, ¿sí? Y lo que habíamos visto, a ver si bien no recuerdo con ustedes o fue con el otro aula. Ah, no, fue con el otro aula. Ya, bien. Entonces, también recordemos que el verbo es el núcleo del sintagma verbal. Bien, mejor ya para que lo puedan entender como núcleo del predicado, ¿ya? De manera general.
como lo podemos ver en estos ejemplitos, ¿verdad? Margarita, a ver, dice, Margarita dicta su clase. Dicta, aquí está funcionando como núcleo del predicado. Bien. Y aquí, Margarita es profesora de lengua. Aquí está. Este es núcleo del predicado sí, pero funciona como nexo. Une, ¿no? A estas dos palabras. No se preocupen que cuando hagamos el predicado, vamos a detallar exclusivamente más sobre las funciones de este verbo, ¿no? Ya sea como nexo o ya sea como mismo núcleo. Bien. Lexicológicamente, ¿qué quiere decir? Que el verbo es una palabra gramatical, ¿ya? De inventario abierto. ¿Qué quiere decir con ello? Que el verbo no tiene una cantidad precisa, sino que es ilimitada. Incluso nosotros sabemos ya cuántos verbos, por ejemplo, podemos decir cuántos verbos se dan, ¿ya? O conocemos, mejor dicho, cuántos verbos ya conocemos, ¿sí? Pero incluso pueden haber más verbos, ¿ya? Lo que quiero decir, estudiantes, es que nosotros ya sabemos cuáles son los verbos, ¿no? Canté, paseé, comí y etc. Nosotros sabemos cuáles son los verbos, ¿no? Bien, pero lo que yo digo que presente inventario abierto es que pueden surgir más, ¿ya? Es ilimitado. Como lo vemos aquí, de clonación, pues, hemos establecido el verbo clonar. De escáner, escanear. ¿Ya? Ahí está otro. Chatear, digitar, googlear. Bien, entonces nos damos cuenta que el verbo es de inventario abierto. Nuevamente, estudiantes, un repasito o un resumen de todo ello. La definición o el aspecto semántico quiere decir a la noción que ustedes tienen de manera general del verbo, ¿no? Que indica acción, estado, existencia. Nada más consiste en eso. Morfológicamente, que es una palabra variable por sus accidentes. Sintáctico quiere decir la función que cumple este verbo. Y lexicológico, que hemos dicho, cantidad ilimitada. Ahí está, inventario abierto. Bien, bastante resumido. Ahora vamos con la estructura de ese verbo. ¿Qué decimos? Que el verbo está formado por su raíz, una raíz, y la otra sería la desinencia. Vamos a detallar un poco más qué nos quiere decir la raíz. Llamada también lexema, base, también llamada radical. Bien, ¿qué decimos de esta raíz o qué entendemos? Es la parte que contiene la significación fundamental de la palabra. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, contiene lo fundamental. Con ello nos va a expresar el significado, mismo dice aquí. Bien. Para identificar la raíz, solo debemos restar a la palabra la terminación ar, ir. Bien. Lo que nos quiere decir aquí, estudiantes, es que nosotros, ¿ya? Para poder reconocer a los diversos verbos, tenemos que llevarles a esta terminación. Ar, ir. Ejemplo. Digo yo el verbo, ¿no? Digo yo jugaba en el parque. Jugaba. Ya. ¿De qué verbo surge? ¿O de qué verbo o infinitivo? ¿O de qué palabra se te viene a la mente de manera más sencilla para que puedas reconocer? Jugaba, de jugar. Ah, está terminando en ar. Entonces lo que vas a hacer es quitarle ese ar, ¿ya? Y ya
entonces has encontrado a la raíz. Hub sería entonces la raíz, ¿verdad? Al igual como estamos viendo en este caso, justamente es el mismo verbo. Ahí está, jugamos, viene de la palabra, ahí, jugar, quítale este ar y sale hub. Este sería la raíz. Bien, voy a preguntar entonces a uno de sus compañeros para confirmar si han estado muy atentos. Vamos con el jovencito Joao González. Le voy a decir el siguiente verbo. A ver, digo yo, un verbo bien sencillo, ¿ya? Yo comí frutas. Dime el verbo. Ahí está, comí, ¿ya? Te estoy ayudando hasta ahí. Ahora quiero que me digas cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz, Joao? Con, muy bien. Bien, entonces el estudiante comí, del verbo comí, lo ha llevado a estas terminaciones, ¿no? Viene de comer, la quita de ese dichoso er, y ahí está com, sería la raíz, así como en este caso. Bien, seguimos entonces con la desinencia, llamado también el morfema flexivo. ¿Qué entendemos por esta desinencia? ¿O en qué consiste? ¿O cómo lo vamos a reconocer? A ver, es el elemento flexional que se agrega a la raíz del verbo para expresar accidentes gramaticales de número, persona, tiempo y modo. A ver, así como hemos hablado de jugábamos, el verbo jugábamos, ¿cuál es su raíz? Jug. Y ese ábamos, lo que está después de la raíz, a ello le llamamos, o eso es la desinencia. También como hemos hablado del verbo comí. Ya, conjúgalo en otra persona. Comimos. Ya, comimos. La raíz sigue siendo con, no va a cambiar. Y ese imos, que será la desinencia. Vamos en este ejemplo. Dice, compraban, compraste, comprarán. Ya, siempre la raíz va a ser com. ¿Ya? Esteaban, que es la desinencia que está después de la raíz. Miren, nos manifiesta los accidentes gramaticales. Por ejemplo, dice aquí, en tercera persona, ellos compraban. Está en plural, en el modo indicativo, en el tiempo pretérito imperfecto. Bien, compraste. A ver, esta palabrita expresa esteaste en segunda persona, que está en singular, en el modo indicativo, el pretérito indefinido. Y este comprarán, está, tercera persona, plural, indicativo, y el futuro imperfecto, que es el tiempo. A ver, muchos me dirán, Miss, pero está un poquito como que relaciona a los demás accidentes. Sí, justamente estudiantes, como les vuelvo a recalcar, en la raíz, ¿no? Que es la primera parte, o lo primero que hemos visto de la estructura del verbo, hemos dicho que la raíz expresa o manifiesta el significado. Mientras que la desinencia, ¿qué va a expresar? Ya no el significado, sino va a expresar los accidentes gramaticales. Bien, entonces ya tenemos ahí otro resumen más de la estructura del verbo. Ahora sí vamos a detallar cada uno de los accidentes de este verbo. A ver, ¿qué es lo que sí o sí tienes que saber de manera general? Es que esta palabra, ¿cuántos accidentes habíamos dicho que presenta? 5. Bien, ¿cuáles son? Número, persona, tiempo, aspecto y modo. ¿Ya?
Estudiantes, así como yo he estado realizando resumen de cada diapositiva, justamente es porque voy a preguntarles, ¿ya? Y también para que se les haga más sencillo de aprender, de conocer, ¿no? Yo termino con esta parte de los accidentes y realizaré preguntas, ¿bien? A ver, hay estudiantes que son un poquito distraídos, ¿no? O es que, como me manifiesta a mí, se me va la red, yo no sé cuáles eran los X motivos, ¿ya? Así que, por favor, atentos de manera general, ¿ya? Lo digo, para que puedan estar participando. Bien, entonces, como les había dicho, en los accidentes gramaticales, bien, son 5 y se va a establecer una clasificación. Tenemos aquí los accidentes nominales, no privativos y los privativos. La primera, ¿no? ¿Qué quiere decir los no privativos? A ver, son aquellos que el verbo comparte con otras palabras gramaticales como el sustantivo o el pronombre. Prácticamente los no privativos, estudiantes, quiere decir los accidentes que no solamente lo presenta el verbo, sino otras palabras, es lo que quiere decir. Tenemos aquí el número, tenemos aquí persona. Bien, en el caso del número, estudiantes, ustedes ya saben, singular, plural. Yo hablo, singular. Plural, nosotros hablamos, ¿verdad? Ahí lo tenemos, sencillito. Sigamos con la persona. Bueno, se refiere, ¿no? O remite a los interlocutores del discurso. A ver, al que oye, ahí está, tú, al hablante, yo. ¿Cuáles son las 3 personas? ¿O cuántos tipos de personas se dan? 3, ¿no? Ahí está, primera, segunda y tercera. Yo, tú, él y sus diversos variantes, ¿no? O sus plurales, podemos decir. Bien, entonces ya conocemos a los accidentes no privativos. Ahora vamos a dar pase a los accidentes nominales, pero privativos. ¿Qué nos quiere decir? Aquellos que el verbo no comparte con ninguna palabra gramatical. Quiere decir, estudiantes, de que estos accidentes son propios del verbo. Propios, no lo van a presentar otras palabras. ¿Y cuáles serán esos accidentes? Modo, ¿ya? El aspecto y tiempo. Vamos a empezar con el modo. Bien, aquí indica la actitud del hablante ante el enunciado. A ver, ese enunciado, a ver, o esa expresión puede ser objetiva o subjetiva. Quiere decir real y el otro puede ser posible. Vamos a empezar con uno de estos, o con uno de, a ver, lo que pasa, estudiantes, es que en el modo existen 3 tipos. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Por ello, vamos a empezar con el modo indicativo, una de las clases de modo. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir este primer modo, el indicativo? Es cuando la acción verbal se manifiesta como hechos reales. Quiere decir que esa acción o ese enunciado sí surge, ¿no? De manera natural, de manera continua en nuestra vida cotidiana. Es algo que sí va a suceder, algo real. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? La profesora vendrá. Está en tiempo futuro. Puedo decir en tiempo presente, la profesora viene.
Bien, entonces, así como los demás ejemplos pueden darse en los diversos tiempos y que puedan suceder, a ello le llamamos el modo indicativo. Bien. El modo subjuntivo. La acción se presenta como deseo o posibilidad. Miren, ya cambia con el modo indicativo. El modo indicativo sí o sí da, sí o sí se da, es algo real. Mientras que el otro es como una posibilidad o un deseo. Bien, ahí está el modo subjuntivo. Admite el refuerzo del adverbio ojalá. Quiere decir, estudiantes, que ustedes van a reconocer a las oraciones agregándole la palabra ojalá. Obviamente si no la tuviera, ¿ya? Y si estuviera otra palabra, cámbiala. Por ejemplo, digo yo, espero que venga la profesora. A ver, reemplaza a este espero por la palabra ojalá. Ojalá que venga la profesora. Sí concuerdo, ¿verdad? Entonces hablamos de modo subjuntivo. Ojalá gane el concurso. Esta ya está. Tal vez se case. Cambia este tal vez y utiliza ojalá se case. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí todo va bien. Ya hemos dicho entonces, o hemos hablado del modo indicativo. Se manifiesta el enunciado como con hechos reales, ¿no? O que sí suceden, mientras que el modo subjuntivo expresa deseo o posibilidad. Bien. Y el último modo sería el imperativo. Cuando el hablante, ¿ya?, demanda que se realice una acción. Mejor dicho, cuando se establece, cuando se establece una obligación, un mandato, estamos hablando del modo imperativo. Aquí lo podemos ver. O incluso, estudiantes, no solamente es ordenar, obligar, sino también rogar, ¿ya? Pero más se dan estos casos de ordenar, ¿bien? Ejemplo, dice, venga, señora profesora. ¿Ya? Ahí como que, ahí está ordenando. Pero si yo digo, por favor, siéntate, estoy rogando, ¿verdad? Entonces ya sabemos, estudiantes, de manera general, que el modo imperativo quiere establecer, ¿no?, una acción, es decir, que el oyente lo realice, demanda una acción a realizar. Bien, sigamos con el tiempo. Es la forma que toma el verbo, bueno, para denotar la época o momento en que se realice una acción. Bien, ahí lo podemos ver o ya lo hemos expresado. ¿Cuáles son los tiempos? Presente, pasado, futuro. Bien, eso todos lo sabemos. Clases de tiempo, simple y compuesto. Estudiantes, ustedes ya lo han visto anteriormente. El verbo simple o en tiempo simple es cuando solamente se manifiesta una sola palabra. El verbo es una sola palabra. Mientras que compuesto, ¿cómo me voy a dar cuenta? Cuando está conformado por dos verbos. ¿Ya? Mira, está conformado por dos verbos. Simple, un verbo, compuesto, dos verbos. ¿Pero eso es lo suficiente? No. Vamos a detallar cuándo será un compuesto. Ya habíamos dicho dos verbos. El primero va a ser el verbo auxiliar, haber, en sus diversas conjugaciones. Y el segundo va a ser un participio pasivo, el que termina en ado, ido, cho, to, so. Por ejemplo, digo yo, hemos cantado. Ahí está el verbo haber cantado, un participio. ¿Ya? Hubiéramos cantado. He cantado. Habíamos cantado. Recuerden, tiene que estar o puede estar el verbo en sus diversas conjugaciones. No se mentalicen, siempre va a ser hemos. No. Habíamos, hubiésemos, hubiéramos. Diversas conjugaciones. Bien.
Y bueno, ya tenemos aquí al aspecto, ya el último de los accidentes. Bueno, en este accidente lo que nos expresa es referente a si la acción ha culminado o sigue dándose. En eso enfoca exclusivamente. Bien, tenemos dos tipos, el perfectivo y el imperfectivo. Perfectivo es si la acción ya concluyó. Bien, lo tenemos aquí. Un ejemplo. He caminado de noche. En este caso es un verbo compuesto. Los verbos compuestos siempre van a ser perfectivos. El único que va a ser perfectivo y simple va a ser, a ver, el verbo en tiempo pasado, obviamente, ¿no? Caminé de noche. Ahí está, un verbo simple y en aspecto perfectivo, como les había dicho. Entonces ya tenemos a un verbo simple y los demás van a ser casos de los verbos compuestos. Todos ellos son perfectivos. Mientras que en el imperfectivo la acción se sigue dando o está incompleta o es que se dará, ¿no? Después. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Caminaba de noche. Caminaba. Muchos dicen que es un verbo en tiempo pasado, pero no. Caminaba quiere decir que se sigue dando. Cantaba. Me duchaba. Se sigue dando esa acción. Entonces decimos imperfecto o imperfectivo. También cuando digo ella vendrá, ella estudiará. Entonces también ahí es el caso, ¿no? En futuro también sería el caso de imperfectivo. Bien. Ella camina. Ahí está. También en tiempo presente sería un imperfectivo. Bien, estudiantes, entonces ya hemos hablado de los accidentes. Y la última parte tenemos a la clasificación del verbo según la cantidad de sus componentes. A ver, repasemos rápidamente. Esto ya lo hemos visto en el tiempo. A ver, el verbo en forma simple quiere decir una sola palabra. Ya lo hemos visto. Ahí está, entró un verbo, consideramos un verbo. Dice aquí, vivir aquí es hermoso. Ahí está, el verbo es. Ojo, no vayan a confundir al verboide con el ver. Estudiantes, lo que vamos a enfocar el día de hoy son los verbos conjugados, que pueden, obviamente, manifestarse con las diversas personas. Yo juego, tú juegas, él juega. Mientras que si yo digo vivir, él vivir, yo vivir, tú vivir, no. No se preocupen que esos son los verboides y lo vamos a ver la próxima semana. Lo que estamos abarcando el día de hoy son los verbos conjugados. Bien, les hago esta aclaración ya que vamos a entrar a la parte práctica y queremos reconocer a los verbos. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. En su forma compuesta también ya lo hemos visto, dos verbos. Ahí está, el verbo auxiliar haber más un participio. Ahí está, ha entrado, hemos considerado, había escrito. Y el caso de la perífrasis verbal, para muchos es algo nuevo o no muy común o sencillo. ¿Qué quiere decir? También presentan dos verbos, pero en este caso puede presentarse de manera opcional el nexo y en otros no. ¿Cómo me doy cuenta? El verbo auxiliar, que no manifiesta significado pleno, el nexo en algunos casos puede haber, y el verboide puede ser un infinitivo, un gerundio, un participio. Bien, aquí lo podemos ver, ejemplitos. Puedo entrar. Ahí está, el verbo auxiliar, puedo. Entrar sería el verboide. Aquí no hay nexo, como les digo, este es opcional, en algunos casos sí, en otros no. Iremos considerando. Ahí está, iremos, auxiliar, considerando un verboide. Aquí lo podemos ver, ¿no? Bueno, estudiantes, entonces
vamos a dar entonces inicio ahora sí a la parte práctica. Bien. Y para ello voy a preguntar a sus compañeritos, a ver, ¿dónde está? Vamos González, nuevamente con González y Miguel Alca. A ver, pregunta para los dos. ¿Cuántos aspectos hemos visto en la definición del verbo? A ver, hemos visto una, les voy a decir yo, el aspecto semántico. ¿Cuáles son los otros que también hemos abarcado para definir a esta palabra? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Cuántos aspectos en su definición hemos visto? Vamos, Alca y Joao. A ver, tengo ahí voluntarios. Muy bien, Dulanto. Morfológicamente, sintácticamente, lexicológicamente. Excelente, Dulanto. Muy bien. ¿Ya? Bien, ahora voy con la siguiente pregunta. Vamos, Anco, ¿ya? Y Paul Cruz. ¿Cuántos accidentes presenta el verbo? Si me dices 6, si me dices 5, si me dices 4, dime cuáles son. Ya, a ver, Anco y Cruz. Vamos con los voluntarios. A ver, ahí como siempre están los voluntarios. Ahí está, Rivas, Huancas. Muy bien. Ah, es Rivera, ¿no? Pensaba que era Rivas. Ah, no, Fuentes Rivas. Ay, así está. Me confundo Rivas y Rivera. Ya. Muy bien. Número, persona, modo, tiempo y aspecto. Ya saben, estudiantes, el género, obviamente, lo podemos ver en otras palabras, pero en el verbo jamás, no presenta género, ¿ya? No se vayan a confundir con ese accidente o la vayan a incluir ustedes, ¿ya? Por favor. Bien, entonces, ahora sí entramos con la parte aplicativa. A ver, dice, subraya los verbos de las oraciones siguientes. Es decir, estudiantes, vamos a reconocer, así como yo he subrayado, ¿ya? Los verbos. Ojo, no me vayas a incluir a los verboides, los que terminan en ando. Digo yo, jugando. Digo yo, vivir. Digo yo, a ver, felicitado. No, yo sé que expresan o se relacionan bastante como acción, pero esos son los verboides. No pueden manifestarse con la persona, ¿ya? Yo quiero los verbos conjugados. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Anteponle ante ellos, ¿no? Un pronombre, ¿ya? Digo yo, comí. Yo comí.